Hola, buenas tardes. Mi nombre es Armando Sosa de la Universidad Metropolitana de Monterrey y por nuestra materia de psicoanálisis contemporáneo, por nuestra sinodal Diana Ita, estaremos haciendo un podcast con mis compañeros sobre el psicoanálisis. A continuación se presentan mis compañeros. Ana Paola Torres, Thais Cesari González. Mi nombre es Axel Casil. Mi nombre es Jonathan Escobedo. Ok, para iniciar con esta plática, creo que es fundamental que mencionemos qué entendemos dentro de esta materia, el psicoanálisis, qué es lo primero que se nos viene a la mente, qué es lo que entendimos, cuáles conceptos están sobre la mesa, y ante esto los demás exponentes estarán hablando al respecto. Muy bien, primero quisiera hablar de qué me lleva el psicoanálisis. Creo que primero hay que hablar de qué es el psicoanálisis en pocas palabras. Es un método y una teoría que pues básicamente analiza el inconsciente y diferentes mecanismos de defensa. Entonces, yo me llevo muy personal esto. Yo siempre he platicado que para mí el psicoanálisis es algo complicado de entender, pero algo que más me llamó la atención de todo esto y que siempre me he llevado en diferentes clases de la maestra Ita son las etapas psicosexuales de Freud. Para mí causaron un impacto muy grande porque así puedo entender ciertas cuestiones que tuve en mi infancia que ahora repercuten en mi adultez. Por ejemplo, no sé si han visto que siempre tengo chicle, tengo algo en la boca, tomando mucha agua. Y yo normalmente antes fumaba demasiado. Entonces, al escuchar las etapas psicosexuales de Freud, pues oral, anal, fálica, latencia y genital, al oral. No me van a creer que en el momento que escuché esto, llegando a casa le pregunté a mi mamá que hasta qué tiempo me dio pecho y resultó que fue más de lo debido. Entonces, entendí que ya es por algo del cual estoy fumando mucho o estoy consumiendo mucho chicle. Entonces, pude entenderlo así. Igual, en ciertas etapas pude entender mucho más aplicándolo a mi vida. Igual, o sea, muchas cosas de la psicología lo pude entender aplicándolo a mi vida y viéndolo en diferentes personas. Igual tengo pues una pareja en la cual le platicaba de esto y nos llevaba a su hermana que pues tiene ciertas cuestiones hablando de la etapa fálica, que es el complejo de Edipo. Si mal no recuerdo lo platicamos en clase. Entonces platicábamos de esto y veíamos ciertas cosas y nos causaba mucha gracia porque era verdad. Y muchas veces todo esto suena muy fumado, realmente, si ustedes lo escuchan y lo empiezan a platicar, suena muy fumado, pero lo ves en la realidad, lo ves en tu día a día, lo ves en tantas cosas de tu vida. Entonces, yo me llevo mucho esto y pues para mí esa fue la forma que pude entenderlo y poderlo llevado a la práctica, no tal cual diagnosticando, como decía la profe, agresivamente, pero sí viéndolo en diferentes ejemplos para poderlo entender. Entonces quisiera que ustedes también me compartieran un poco y si pues, ustedes cómo lo entendieron, cómo lo asimilaron, para ustedes qué es. Entonces, adelante. Bueno, pues yo creo que aquí en el psicoanálisis y psicología hay muchas personas importantes que han hablado, explicado sus teorías, y a mí el que más me quedó fue Lacan con el significante, porque ahí cambia todo como lo piensas, porque le estás dando un significado a cualquier cosa. Le puedes dar un significado a una persona, a todo le puedes dar, desde una mesa, como lo piensas, ¿cómo se llama? Y puedes ver mucho más allá de lo que tú piensas. ¿Por qué? Porque un ejemplo sería, tú le estás poniendo un nombre a tu hijo, que, bueno, me quedé con esa duda, ¿cómo sería? De cuando, porque no me acuerdo cómo se llama la profe, pero una vez nos contó que cuando tú le pones el nombre a un niño que había fallecido ¿cómo se llama? Del propio, ¿cómo se llama? Tú le estás poniendo un significante a ese nombre, que es el hijo fallecido. Así que yo me pregunto, tiene mucho que ver ahora, ya después de analizarlo y pensarlo. O sea, primero lo ves como, pues algo normal, pero ya cuando ves lo del significante,
y no me acuerdo cómo se llama, creo que era complejo de Edipo, no me acuerdo la verdad, pero que era cuando el niño, ¿cómo se llama? Es el... pecho, y a través de todo esto puede, digamos que es donde encuentra su lugar seguro, y que se siente uno solo con su madre. O sea, no ve que es una persona fuera de él, sino que ese niño es un solo, digamos, un solo objeto, por decirlo así. Bueno, creo que yo sí lo entendí. Sí. Eso quería decir. ¿Cómo pueden continuar? Bueno, pues a lo que yo me quedo con el psicoanálisis, bueno, aparte de que me llama mucho la atención por el hecho de que no se va a lo que es a la simple vista, sino se va a lo recóndito del ser humano. Del inconsciente. Ajá, del inconsciente, de los deseos, de las fantasías. Yo me quedé con lo del estadio del espejo, ya que es una fase donde el niño que tiene los 6 a... No, de 4 meses a 10, 6 a 11, estaba 6 a 11, de 6 a 11 meses se llega a ver al espejo y se piensa que se reconoce y se siente como poderoso al verse, pero realmente pues el niño todavía no tiene control de sí mismo, de todo el total de su cuerpo. Pero la mamá le da esa imagen falsa, dándole los halagos como, por ejemplo, diciendo que es el niño más bonito del mundo, que es el más fuerte, y pues ese niño se queda con ese reflejo que ve como una imagen falsa. Contestando a la pregunta que hizo Axel, de que como en qué momento hizo clic, como el psicoanálisis como que nos haya hecho sentido, fue una de las primeras clases que tuve con la maestra fiscal, porque dijo de que literalmente hay un trauma que lo explica. Y lo vinculé como con eso de todas las teorías de Freud, cómo realmente sí podemos explicar el comportamiento actual de una persona en base a sus experiencias pasadas, porque incluso si están en la misma situación, les va a caer como el 20 de manera diferente. A mí, o sea, por ejemplo, con lo que mencionabas tú, que tú eres fumador y tienes como que eso oral, yo también lo tengo, pero yo porque no me dieron tanto pecho. O sea, tipo, también cuando tuve esa todo lo clase- contrario. Ajá, sí, literal. Yo le pregunté a mi mamá también y me dijo como que ella nunca pudo producir como mucha leche, entonces yo fui pura fórmula y me la quitaron muy rápido. Y como que siempre tuve eso como con la comida en general, como desde chiquita que no comía y luego que sí, y como que siempre se me quedó ese, Eso, claro. ajá, sí, ese pique, luego también de que siempre tenía que estar teniendo cosas en la boca. Y ahí fue donde primero lo relacioné, donde primero me cayó la pregunta. Ya. Pero regresando un poquito como al psicoanálisis en general, hablando de esa cuestión de cuándo nos cayó el 20 o cuándo como que me hizo sentido todo, es desde una clase del profe Manuel, en donde nos dejan claro que la psicología viene directamente de la filosofía. La psicología viene directamente de lo que es la filosofía y lo podemos ver con diferentes autores del psicoanálisis, concretamente más en Lacan. Yo lo que más me llevo de estos tres autores que vimos dentro del tetramestre, puedo hablar como para volver también a lo que estaba mencionando mi compañero Jonathan, dentro del pecho, ubicándonos concretamente en la etapa esquizoparanoide que menciona Melanie Klein, en donde el bebé tiene un yo muy primitivo y está viendo como a la mamá no como un todo, sino como simplemente como pecho bueno o pecho malo, dependiendo si le causa placer o si le está causando todo lo contrario. Y después ya pasa a la etapa depresiva, en donde concretamente ya lo ve como una ambivalencia, lo ve completo, lo ve como que el pecho es parte de mamá y no el pecho está como separado. Después ya yendo a Lacan, creo que me agradó más como Lacan abarcó lo que es el falo, a diferencia de Freud, que Freud literalmente lo ve concretamente y literalmente como el falo, y Lacan lo ve como algo más allá, algo más simbólico, y concretamente como la falta. Es eso lo que el deseo es el significante de la falta, que es lo que desea el bebé. Por eso busca a mamá, porque cree que él es el significante, él es como lo que desea mamá, hasta que se da cuenta que mamá desea otras cosas, mamá necesita hacer otras cosas.
él no es su mundo ni es todo para él. Entonces ahí es donde entra como la triangulación con el papá, y es importante que la mamá haga esta triangulación y que meta al papá a la ecuación para poder incrustarle la ley al hijo, al bebé, y hacer una correcta castración. Y esto creo que es lo que más me interesó dentro de Lacan, y también como que particularmente como Lacan usa todo muy simbólico, muy de forma filosófica. Creo que eso hace como que sea más interesante de leer, más interesante de descifrar. Ya yéndome un poco a Winnicott, lo que más me gustó fue pues lo que habla del self falso, el self verdadero, y cómo esto radica literalmente en si le hicieron un buen holding o si no le hicieron un buen holding, entendiendo el holding como el sostén que le da la madre, ese sostén, ese apoyo. Básicamente, si la mamá lo trata bien, le da un buen sostén, el bebé va a crecer con un self verdadero, en donde pues básicamente es toda la euforia, la felicidad, un bebé pues, que está bien, ¿verdad? Al contrario del self falso, que es una vez que no tuvo un buen holding, empieza a tener como que todo lo negativo. Pero también me gustó mucho que deja en claro que es muy necesario para nuestra salud y como ser humanos tener un poco de self falso. No somos completamente puro self verdadero, y creo que lo podemos, para poder ejemplificarlo como en la vida moderna, es como todo dentro de redes, la mayoría es un self falso. La mayoría de personas mostramos a alguien que no somos, o mostramos cosas que no es como somos en persona, ¿sabes? Y justo lo estaba mencionando el otro día en la clase focal, que para hablar de esto yo lo puedo como ejemplificar con las personas que son como muy performativas, tipo que hacen de su vida un performance y muestran una cara con la que ya se casaron años anteriores y que tal vez ya no son, güey. Tipo, tienes tantos gustos y los empiezas como a mostrar al exterior, como que todos veanme, esto es lo que me gusta, pero los gustos son cambiantes. Entonces pasa el tiempo y ya no te identificas tal vez con esos gustos, pero como ya hiciste tu performance de esos gustos, te quedaste con ese yo que ya no te identifica, creando una crisis existencial en la cual es como, ¿quién soy? O sea, lo que soy ya no me identifica. Y creo que identifica perfectamente en la modernidad lo que menciona Winnicott con el self false. No sé qué opinan ustedes, cómo lo ven ustedes. A mí me cayó mucho entendido desde la frase de wearing your heart on your sleeve, así de que traer el corazón en la mano, que al final necesitas ese self falso para protegerte de que todos te lastimen y como vulnerarte tanto hacia la otredad en general. O sea, primero como que estás con tu self falso hasta que te das cuenta que es un lugar seguro para mostrar tu verdadero y ya poder ser ese verdadero. Como cambiando de tema, lo que a mí me sorprendió mucho es que cuando nacemos ya empezamos a, por así decirlo, a pensar, porque Ya tenemos un yo, sí, en la plena. porque dice, bueno, si mal no recuerdo, decían que nacimos traumados, algo así. El trauma de la vida, Ujú. ser separados. Que cuando estamos en la panza de nuestras mamás y luego de la nada pues nos sacan y que por eso nacemos llorando. Sí, justo, creo que parte de la idea principal del ser humano, como lo mencionamos antes que estábamos platicando, como qué diferencia el ser humano a un animal. O sea, cuál es lo que lo simboliza, vaya, lo que lo diferencia. Significante. Y pues ahí dejamos en claro lo que siempre se ha dicho, el ser humano tiene conciencia. Entonces, con ese saber, entonces entendemos que los bebés desde que nacen tienen una conciencia, tienen un yo, por eso no son animales. Entonces, hablando ya de lo que dice Klein, ya menciona que sí tiene un yo, pero por eso se le dice primitivo, porque no es como el yo que ya tiene un adulto, donde ya comprende todo al 100%, sino que lo ve todo como por inercia, como con salvajismo, como si fuera un animal, que el animal
no te va a lastimar porque te quiera lastimar, se está defendiendo, es su Mecanismo su de mecanismo de defensa. Ajá. En cambio, el bebé tampoco es que quiera ver a la mamá como solo un pecho, no lo está como simplemente minimizando a eso, pero es su instinto el que está buscando el pecho, porque es lo único que lo complace después de tener ese trauma de vida, que como lo mencionas. Bueno, también como lo mencionabas del yo, creo que lo mencionaba la maestra, sí, y creo que también platicaba de un experimento que dejaban a los bebés en jaulas, separándola completamente de, bueno, simplemente había una persona que iba y lo alimentaba, pero no platicaba con él. Creo que también muchas veces, y creo que hoy lo decía, que es muy importante el tomar en cuenta el tener o el ser padres, que no es algo fácil, que no es algo sencillo. Y creo que eso se ve mucho ahorita, bueno, yo lo he visto mucho en tías o en primos, de que no han tenido un hijo y todo ese rollo, y entendiendo desde el psicoanálisis lo importante que es una buena crianza, una buena estructura de papá y mamá que estén ahí. Entonces, entendiendo este experimento, si no hay una correcta crianza o si no hay todo lo necesario que nos da el psicoanálisis, el niño sería completamente primitivo, sería como un animalito. Entonces, como dijo la maestra, un monstruo. volviendo, creo que nos vimos mucho en las experiencias y todo, muy buenas por cierto. Yo no me sabía la de la cueva, pero sí, en lo personal sí fue un tetra que pues yo lo estoy recursando, entonces para mí es bueno volver a retomar esos temas, que realmente puede ser que el primer tetra, como siempre he dicho, el psicoanálisis es muy difícil para mí digerirlo, por cuestiones de que casi no me gusta la lectura, pero pues la maestra sí lo trataba de hacer lo más práctico posible y que casi se desgastaba. Entonces, yo me llevo esto, y pues no sé, que ustedes quisieran agregar ya para concluir. Yo creo que este tetra, como tú lo dices, güey, fue como muy enriquecedor en esta materia. Si bien ya tenía una noción y ya había leído al respecto de estos autores, creo que directamente por parte de la maestra y su forma de enseñar, creo que se consolida este tetra como de los mejores en cuestión del psicoanálisis, en mi persona de aprendizaje, en cuestión de lecturas, en sus recomendaciones también de lecturas. Creo que fue muy interesante, y a pesar de como que estoy en constante negación como de dedicarme al psicoanálisis por no irme como a lo de siempre, ¿sabes? Constantemente como que quiero, como que más me llama, y teniendo este tipo de maestros que lo enseñan con tanta pasión, como que eso te atrae más todavía, claro, ¿sabes? Te llena. Sí, creo que este tetra aprendí muchas cosas, principalmente sobre los autores que mencionamos, y creo que todavía como que pude agudizar más mi lectura sobre tecnicismos de psicoanálisis. Creo que es lo más importante para poder seguir leyendo. Bueno, en este tetra, aunque, bueno, para mí la materia de psicoanálisis es pesada, no sé si para los demás también sea así, pero la maestra trató de hacerlo muy ligero, explicando muy puntual lo que queremos nosotros aprender, bueno, lo que debemos aprender. Y pues sí, o sea, a mí sí me interesa mucho el psicoanálisis, aunque también no soy tan buena en la lectura, pero pues en la forma que ella da la clase me gusta y puedo todavía quedarme con los temas que ella habla. Creo que también las experiencias que ella tenía con sus pacientes te hacía adentrarte en la historia y poder entenderlo. A mí me ayudó también bastante eso, porque siento que la lectura no soy muy bueno, pero cuando me lo platicas, así como que... Como ya en la práctica, en vez de la exacto. teoría pasarlo a la práctica. Sí, porque yo siento que a veces nosotros llevarlo a la práctica sí va a ser muy complicado, ya con un profesional y viéndolo desde diferentes experiencias que la maestra ha tenido, pues sí te enriquece mucho más. Entonces... A mí se me hace un tetra muy pesado, demasiada información, muy Para poco tu cabeza. tiempo. Ajá. Sí, pero creo que la información que cayó bien, tiene buenas bases. Una clase que me hizo que me doliera el cerebro y que me fastidiara, pero porque era demasiado. Pero al final me gustó, o sea, tipo, la volvería a tener 1000 veces. No, pero... No recursos. No, por favor.
Muy bien. Jonathan, a ver qué quieres agregar. Bueno, pues como antes estábamos hablando, pues yo creo que cambia mucho la perspectiva y más el psicoanálisis de cada uno. Y a mí lo que más me gusta del psicoanálisis es porque a veces piensas que una persona es nomás porque sí. Y yo antes pensaba que las personas tenemos un mundo en nuestra cabeza, un mundo diferente. Pero cuando así, ahorita como en este tetra, ahora sé que desde pequeños empezamos a crear nuestro mundo. No puede ser como que un mundo igual cada quien se va formando. Pues así terminamos esta bella plática, este bello podcast. Muchas gracias. Nos despedimos. Hagan un corazón para la profe. La queremos. Ay, no sé qué Te tal. cuene. Sí, ya, Qué feo corazón. Ignora ese corazón. Está muy bien, corazón.